Como vimos en el video anterior que estuvimos analizando los límites de un gráfico, vamos a recordar un poquito cuál es la noción de límite para después sí poder encontrar el límite ya no desde un gráfico, sino desde la fórmula de una función. Entonces, tenemos este gráfico. ¿Qué significa el límite de una función? Lo que tenemos que ver es qué pasa en el entorno, qué pasa alrededor de este valor, ¿sí? De cuando la x vale c, qué pasa en ese entorno con la función, qué valores va tomando esa función, ese gráfico de la función a medida que nos acercamos a este valor c por izquierda, ¿sí? A medida que yo me voy acercando, qué valores va tomando la función, ¿sí? Hasta llegar a ese valor c. Lo mismo por izquierda, por derecha, qué pasa acá, qué valores va tomando esta función por izquierda a medida que nos vamos acercando al valor de c. Eso es la noción de límite más sencilla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de límite, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de qué ocurre en el entorno, ¿sí? En un determinado punto, en un determinado valor de x, tanto por izquierda como por derecha, y esos serían los límites laterales. Después, como vimos en el video anterior, dependiendo de cómo son los límites laterales, si son iguales, si son distintos, va a existir un límite o no va a existir, o el límite va a ser infinito. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a encontrar el límite de la función, pero desde su fórmula. Bien, entonces, primero vamos a empezar a aprender a calcular, a encontrar el límite cuando x tiende a un determinado número, cuando x tiende a c. Tenemos un ejemplo, entonces acá tenemos que calcular el límite de toda esta fórmula de esta función cuando x tiende a 1. Entonces tenemos que ver qué pasaría, si tuviéramos el gráfico, a medida que nos vamos acercando al valor de x cuando vale 1. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar todas las x que tenemos acá, por el valor al que tiende la x. En este caso 1. Entonces va a quedar 3 por 1 al cuadrado, más 5 por 1 sobre 2 por 1 menos 4. Una vez que reemplazamos, vamos a resolver. 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, 5 por 1, 5, 3 más 5 me da 8. Abajo 2 por 1, 2, menos 4 es menos 2. Resuelvo esto, me queda menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos el gráfico de la función, a medida que nos acercamos al valor 1, ¿sí? La función tiende a menos 4. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener diferentes soluciones o diferentes resultados dependiendo de cómo sea la fórmula. En este caso, tenemos un resultado numérico, un valor real, ¿sí? Acá tenemos otro límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, vamos a reemplazar todas las x por este valor al que tiende la x, por 2. Entonces va a quedar 2 al cuadrado menos 4 sobre 3 por 2 más 6. Vamos a resolver. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 me da 0. 3 por 2, 6, 6 más 6, 2. 0 sobre 12 me da 0. También es un resultado de número real, pero lo vamos a tener en cuenta porque el 0 lo vamos a tomar como un resultado aparte, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos que el resultado de un límite puede ser 0, que el resultado de un límite puede ser otro número real distinto de 0, positivo o negativo. Vamos al tercer ejemplo. Tenemos este tercer ejemplo, entonces, el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Volvemos a reemplazar entonces todas las x por ese valor. 2 por 3 más 5 en la parte de arriba, 3 menos 3 en la parte de abajo. Resolvemos. 3 por 2, 6 más 5, 11. 3 menos 3, 0. Y acá, cuando hacemos la división y agarramos la calculadora, nos va a aparecer una leyenda que dice mat error. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque no podemos dividir ningún número por 0. El 0 no divide a nadie. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando al resolver el límite,
¿sí? Al reemplazar la x por ese valor en la parte de abajo se transforma en 0, este límite se dice que es infinito, y ponemos el símbolo de infinito. Seguramente, en el gráfico de esa función vamos a tener la asíntota, la línea punteada. Acá tenemos un cuarto ejemplo, ¿sí? Vamos a resolverlo de la misma manera. Primero, lo que vamos a hacer es, entonces, reemplazar las x por el valor que tengo acá en el límite. Me va a quedar 5 al cuadrado menos 25 sobre 5 menos 5. Si resuelvo, 5 al cuadrado es 25, menos 25 me da 0, 5 menos 5 me da 0. Cuando aparece esto, hay que frenar y prestar atención, porque este límite es un límite que se llama indeterminado. ¿Qué quiere decir indeterminado? Que lo vamos a tener que salvar de alguna forma. No nos puede quedar un límite 0 sobre 0. O los límites van a tener tres posibles soluciones. O que nos den 0 directamente, o que nos den infinito, o que nos den un número real distinto de 0. Cuando nos queda de esta manera, no podemos dejarlo así. Hay que salvar este límite, hay que transformar esta función original en otra función que sea equivalente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que factorear. ¿Qué significa factorear? En sí, factorial es encontrar lo que serían las raíces de las funciones, de tanto de la función de arriba como de la función de abajo. Esto es vamos a tomar como si fuera una división de dos polinomios, de dos funciones por separado. Hay un montón de casos de factoreo que en otro video les voy a contar cómo son los casos de factoreo. Tenemos el factor común, tenemos la resolvente cuando es una función cuadrática, tenemos el binomio cuadrado perfecto, y tenemos después también Gauss, aparece Ruffini. Bueno, son muchos casos. ¿Yo qué voy a hacer entonces? Voy a sacar primero la parte de arriba, x al cuadrado menos 25. Entonces, factoriarla, dijimos, es encontrar las raíces y armar esos paréntesis que se van a estar multiplicando, como en la función cuadrática que ustedes ya vieron hace unos años, en donde la fórmula factorizada es la multiplicación de paréntesis que van a tener esta forma, x menos xn. Xn es la raíz. Y así voy a estar multiplicando todos los paréntesis. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar esas raíces. Si yo factoreo esto, tiene la fórmula de diferencia, tiene la forma, perdón, de diferencia de cuadrados. La forma de diferencia de cuadrados me dice que si yo tengo una resta, una diferencia de dos términos que están al cuadrado, el resultado de esto va a ser el primer término, le saco la raíz del primer término, menos la raíz del segundo término, y eso lo multiplico por el mismo paréntesis, los mismos valores, pero le cambio el signo. Uno va a ser negativo, otro va a ser positivo. Entonces, si yo aplico esta fórmula acá, tengo que sacarle la raíz a x al cuadrado y la raíz a 25. Raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 25 es 5. Entonces va a quedar x menos 5 por x más 5. En la parte de abajo no tengo necesidad de factoriar porque ya está factoriada. Ya sé que el 5 es una raíz, porque vimos que cuando reemplazábamos la x por 5, esto nos daba 0. Entonces ya está factoriada, la x ya está en grado 1. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a volver a escribir el límite. Límite, cuando x tiende a 5. Pero en vez de poner esta fórmula original, ahora voy a reemplazar por lo que factorié. En la parte de arriba, entonces, en vez de poner x al cuadrado menos 25, voy a poner estos dos paréntesis. X menos 5 por x más 5. En la parte de abajo va a quedar igual porque dijimos que no lo podíamos factorear, porque ya estaba factorizado, y seguramente va a pasar que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo aparezcan paréntesis que son iguales, con los mismos símbolos, con los mismos números, con la misma operación. En este caso tengo el x menos 5 y x menos 5. ¿Qué hacemos? Lo simplificamos, ¿sí? Como si simplificáramos una fracción. Entonces, ¿qué me queda nada más? Me queda el límite, cuando x tiende a 5, ¿de quién? De x más 5, porque lo anterior que estaba, lo eliminamos. Entonces yo ahora sí puedo, en este límite, puedo aplicar
la definición del límite. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a reemplazar la x por 5 y voy a buscar el límite final. Si yo reemplazo la x por 5, lo voy a hacer acá abajo, me va a quedar 5 más 5, 5 más 5 es 10. Entonces puedo decir que el límite de esta función, que al principio era indeterminado, realmente es 10. Esa es la forma de salvar. Entonces en otro video le voy a mostrar los distintos casos para factorear.